igualmente gran cantidad de parámetros. Tenemos que entender para qué estamos tomando el hemograma y ver qué utilidad tiene para nosotros el hemograma. Para interpretar un hemograma, sobre todo cuando tengan un caso clínico o cualquiera de esas cosas que les hagan preguntas y preguntas, el hemograma no se acaba nunca. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué hacemos énfasis en el hemograma? Porque tenemos tres series. La roja, donde el incremento se llama policitemia, y la disminución, anemia. Las anemias son montones, nosotros solamente vamos a tratar la ferropénica, puesto que es la más frecuente en adultos. También es la más frecuente en la población pediátrica menor de 5 años, pero eso estará abajo de pediatras. No me meto, ¿listo? Plaquetograma es para ver si es que hay un incremento de estos en la trombocitosis o trombocitopenia, y en el caso del leucograma, cuando hay disminución, vamos a tener que aprender valores específicos, ¿listo? Entonces tenemos que aprender que cuando distribuimos los leucocitos hay dos versiones, la versión porcentual y la versión total. Cada una tiene una indicación distinta, por eso sí hay que saber más o menos cuáles son los porcentajes, y en cuanto a las absolutas, sí, esas no les voy a poner de valores normales porque hay cosas que quiero que aprendan, ¿no es cierto? En cambio, si es que generalmente todo el hemograma en porcentuales sí se les pone los valores de referencia. Y en cuanto a la leucocitosis, nos preocupa muchísimo identificar qué es un riesgo de leucemia y un riesgo de linfoma. Jóvenes, los linfomas son altamente prevalentes en personas mayores de 50 años, y lo que nos interesa a nosotros es vigilarlos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de veces los síntomas no son notorios. Entonces, ¿cuándo llega el paciente? Cuando los síntomas ya son evidentes y está bastante avanzado el caso. Tenemos que aprender qué cosa es la lámina periférica, que estas palabras sí hay que aprenderlas, ¿listo? Inmunofenotipo es el examen, es lo que tú quieres, o sea, yo quiero un inmunofenotipo. Existen dos metodologías, la citometría de flujo y la inmunohistoquímica. Vamos a ver que una pertenece a anatomía patológica y la otra pertenece a patología clínica, porque ustedes vienen ahí golpeándome y dicen, ¿dónde está la inmunohistoquímica? Y yo 2 pisos más abajo, volteo usted a la izquierda y el área de citología es al fondo, y de ahí le dice a la cinta de la derecha dónde está la inmunohistoquímica. ¿Listo? Porque a veces los exámenes se pierden porque no saben a dónde pedirlos. Por ejemplo, a veces vienen diciendo, no le han hecho el VIH. Momentito. La norma dice que el VIH no puede aparecer positivo en el sistema. Por eso dice, contacte con el laboratorio. Y te dicen, muy bien. Entonces, por eso es muy importante que ustedes sepan vocabulario. Citogenética se refiere al hecho de trabajar con celulitas. Esto es importante porque en la citogenética va a demorar el cultivo celular. No siempre se puede hacer la citogenética directamente. Generalmente tienes que hacer cultivo. Y eso tarda más o menos unos 15 días. Entonces vamos a ver nuestra repetición de fisiología. La sangre es un tejido que se origina en la médula ósea. ¿Qué forma tiene la médula ósea? Sangre. O sea, ¿cómo se ve la médula ósea? Igualita que la sangre. ¿Cuál es la única diferencia? Que cuando tú la ves al trasluz, parece que tuviera pequeños coagulitos, que inclusive son triangulares. No son coágulos, son trocitos de hueso de las espículas. Porque si ya les han explicado cómo se hace o todavía no han hecho práctica, no les han explicado cómo se hace una biopsia medular, te la vamos a contar. ¿Listo? Los glóbulos rojos son la mayor parte de las células. ¿Listo? Y luego sigue. En cuanto a esta área, en esta área blanquita vamos a tener encima las plaquetitas, y todo lo que es blanquito, los glóbulos blancos. Estos jóvenes es lo que vamos a tener en cuenta para el hematocrito. El hematocrito no solamente contiene glóbulos rojos, sino también contamos a los blancos, pero no nos vamos a poner a pelear cuando se hace manualmente, ¿listo? Y el plasma es la mayor parte, generalmente los elementos formes pueden llegar hasta un 50%, generalmente 45%, y lo demás es plasma. Pero la médula ósea es lo importante. Jóvenes, ¿por qué nos preocupa la médula ósea? Porque es un tejido que contiene células madre en reproducción continua. Eso no es normal, jóvenes. ¿Listo? Que sus células se reproduzcan es una cosa, pero no son células madre. Estas sí, es decir, tienen características pluripotenciales. ¿Y qué sucede? Como tienen una gran cantidad de hijitos, si están viendo todos los hijitos son de una sola célula. Entonces, esta célula
va a dar origen a todas las estirpes. Por eso es que les digo que una célula es diferente de la otra, pero hay algo muy importante. Como tiene esa capacidad pluripotencial, con el tiempo se atonta. ¿Listo? Más o menos la mayor parte de pacientes por encima de los 60 años pueden desarrollar un mielodisplásico o un mieloproliferativo, cualquiera de los dos. Ya saben de qué estamos hablando. ¿Han hecho práctica? Bueno, ya. Entonces, por eso es mi preocupación. ¿Por qué? Porque es muy probable que en los adultos mayores se encuentre un hemograma que esté mal. El paciente tiene algo, no necesariamente, pero por eso necesito los exámenes. ¿Cómo es que sucede esta división? La gran división, esto también sirve mucho para las leucemias, es linfoide y mieloide. O sea, o eres un linfocito o eres cualquier otra cosa. En esto de cualquier otra cosa, solamente hemos puesto lo que son más frecuentes, hay más. ¿Listo? Por eso eres cualquier otra cosa. ¿Listo? Los linfocitos son B y T, pero no se pueden diferenciar a simple vista. La única forma que tiene son exámenes especiales, sobre todo inmunofenotipo. ¿Sí? Tú ves un linfocito y no se sabe cuál es cuál. Entonces, muy importante identificarlos. ¿Por qué? Porque las leucemias de tipo B son muy frecuentes. La mayor parte tiene un pronóstico aceptable. Las leucemias de tipo T son raras, son feas y el pronóstico es reservado en el mejor de los casos. En los feos, está feo. Luego se viene la separación. No hemos hecho el desarrollo completo porque eso lo van a hacer cuando se hace leucemia pura, si es que hacen hematología, sino cuando hagan oncología. La estirpe eritroide tiene núcleo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando va a nacer es gordito y ese núcleo tiene que desaparecer para que pueda salir. ¿Listo? Como quieren salir antes de tiempo, ahí es donde se van a formar los reticulocitos. Porque dijeron, ¿cuál es lo más fácil? Romper el núcleo y sacarlo a pedacitos, ¿no es cierto? Y entonces cuando ya no se le notan los pedacitos, se escapa de la médula ósea y se sale al mundo, y por eso nosotros podemos identificarlo. Y de ahí recién vienen los glóbulos blancos. Luego están también hay megacarioblastos, pero los megacariocitos son los que nos interesan. Es una célula bastante interesante porque es súper duper enorme y va desprendiendo las plaquetas poquito a poco. Las plaquetas cuando nacen son gorditas y cuando van a fallecer son pequeñitas. ¿Listo? Entonces por eso también sirve la lámina periférica. Yo puedo saber la edad aproximada de una plaqueta. En el caso de el mieloblasto, ahí sí tengo todas las estirpes. En primer lugar, los monocitos. Por eso cuando se hace el recuento, eso tienen que saber para líquidos. Siempre separamos a los polimorfonucleares de los mononucleares. Pero originariamente los monocitos son mieloides, no son linfoides. Cuando me dicen linfocitos, no, son estirpes distintas. En este caso, el incremento que ustedes más han visto es el de los neutrófilos, pero aquí hay que ver si es que el número de segmentaciones, que es 3, está bien. Si está poco, está mal. Si está mucho, está mal. Los eosinófilos van a estar asociados más que todo con alergias, pueden estar aumentados, bien difícil. Ese se cuenta en porcentual. La eosinofilia es al 4%, entonces eso no es en valor absoluto. O sea, si tienes más de 4%, eso es eosinofilia. En cambio, los basófilos son raros. Nunca he visto un basófilo en persona sana. Generalmente se asocian a que está apareciendo una leucemia, o por lo menos es un mielodisplásico, o es un paciente que está con una alergia que te mueres. ¿Listo? ¿Y cuántos basófilos? 100 basófilos está mal, pero por eso les digo, son súper raros. Cuando hay basófilos presentes hay que pensar que algo está yendo mal. ¿Qué cosa? Pues depende. ¿Listo? Entonces, las formas maduras son lo único que deberías tú ver en sangre periférica. Pero si es que aparecen, aquí está la versión resumida, súper, duper, hiper resumida. En los pasos intermedios hay muchísimos más. Por eso es que cuando se clasifican las leucemias, tienen hojas de hojas de hojas de hojas. ¿Por qué? Porque todas las celulitas, en todo lo que se van convirtiendo, cada una puede dar malignidad. Entonces, ese es el problema, ¿sí? Y esa es una cosa muy importante. Todo lo que esté inmaduro se queda en la médula ósea. Por eso el examen de médula ósea es importante. No le vamos a hacer a cualquier persona. No, ningún ser humano diría que ustedes se hagan un examen de médula ósea, porque la respuesta de que el hemograma es por si acaso, casi me ocasiona un paro. A ver que yo les diga, les voy a tomar un mielograma por si acaso. Es muy importante saber para qué estás pidiendo las cosas. ¿Listo? El por si acaso, replantéenlo. ¿Listo? Estamos considerando los exámenes de rutina para evaluar la salud del paciente de manera integral.
¿Listo? Pero por si acaso suena muy no sé qué estoy haciendo. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante el estudio de médula ósea, porque cuando tú estás viendo algo anormal aquí en sangre periférica, en médula ósea puede estar muchísimo peor. ¿Listo? Entonces, el hemograma va a resultar siendo muy valioso porque tiene gran cantidad de parámetros de todas las áreas que les estoy mencionando. ¿Listo? Y ya hemos dicho eso. Entonces, vamos a trabajar más o menos con estas. El eritrograma, en primer lugar, vamos a decir qué cosa, que los eritrocitos son generalmente 5 millones, por eso son las células más abundantes. Luego está la hemoglobina. En el caso de la hemoglobina nunca vamos a tener un acuerdo real. ¿Por qué? Por la altura. ¿Listo? Entonces, cada uno por ejemplo, hay hospitales que tienen sus propios valores de hemoglobina. ¿Por qué? Porque esto lo ven asociado a la clínica, sobre todo si está publicado. O sea, ¿para qué vas a considerar un valor anormal si el paciente está más tranquilo que tú? Entonces, por eso a veces eso se mueve. El hematocrito es muy importante que sepan que generalmente es el triple de la hemoglobina. ¿Listo? ¿Por qué? Porque sobre todo pediatría tiene cómo hacer hematocrito a cualquier hora y solamente tarda 10 minutos. Entonces, con eso puedes tener un aproximado. Si es que tú tienes 45 de hematocrito, ¿cuánto deberías tener de hemoglobina? Es un aproximado, pero sí, los pediatras hacen esos cálculos a ojo cerrado a las 2 de la mañana mientras tú te estás muriendo. Entonces, por favor, tengan una calculadora o el teléfono como calculadora en las guardas de pediatría, porque sí, esas personas son capaces de calcular botellas de hipersodio en 50 mililitros y 100 mililitros de acuerdo al peso del niño. Y tú no te has enterado todavía de qué están hablando y la enfermera está copiando. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ya, muy bien. ¿Listo? Entonces eso tienen que saber por qué. Porque los peques son delicados. Entonces por eso es que no puedes estarle preguntando ¿qué me dijeron? Que le iban a preguntar a Google, ¿no es cierto? ¿Cómo hago esto? Entonces, preferible saber porque se trabaja más rápido. El parámetro que primero hay que ver es el volumen corpuscular medio, que nos va a permitir identificar cuál es la orientación para hacer los exámenes complementarios. Jóvenes no pueden estarse pidiendo todos los exámenes, ¿sí? Ya un hemograma no es costoso. 5 o 10 soles no va a ser un problema, pero los exámenes de diagnóstico sí. Te pueden salir por 400, 800 soles y ya si pides 3, 4, 5 ya se ve feíto, ¿no es cierto? Y si peor es por si acaso, también hay que tener en cuenta eso. El siguiente es la hemoglobina corpuscular media. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un glóbulo de tamaño normal que tenga menos hemoglobina de la que le toca. Un glóbulo chiquito que tenga su hemoglobina que le toca y un glóbulo grande que tenga hemoglobina poquita o la hemoglobina que le toca. Entonces, esto es más, por eso es que las anemias son tan variadas y por eso es que hacemos mediciones distintas. La concentración de hemoglobina corpuscular media, la verdad, no ayuda mucho, ¿listo? En el leucograma lo vamos a separar como hemos aprendido de acuerdo a su origen. Leucocitos por un lado, los neutrófilos son muy importantes. Estos que estamos viendo aquí los vamos a ver en la próxima semana, ¿listo? Dejen así. Como les dije, los eosinófilos, el corte es 4% y los basófilos siempre debe ser 0. Cualquier aparición está mal. En esto de los linfocitos tenemos que ver que van a verse incrementados en los niños. Por eso este valor es de adultos. Allá, en las plaquetitas hemos dicho que me interesa que aprendan a qué concentración de plaquetitas se produce el sangrado. ¿Listo? Las plaquetas generalmente van a funcionar también como ayuda del sistema inmune. Se pueden incrementar y consumir en infecciones. Y eso es muy frecuente que se vea. ¿No es cierto? Y entonces vamos a aprender unos cuantos valores, ¿sí? Si bien es cierto, se considera como un punto de corte 150.000 plaquetas para los que es normal. A nosotros nos preocupa cuándo va a sangrar el paciente. ¿Listo? 80.000 plaquetas es para sangrado espontáneo. ¿Cuáles son los sangrados espontáneos más frecuentes? Hematuria, gingivosis, en las gingivas y sangre oculta en heces. ¿Listo? A veces el paciente dice, las heces están negras. Entonces, está en huele esta cosa, muy bien. Y hay que hacer eso. Pero muy importante es, sobre todo cuando tienes un paciente oncológico, o sea, un paciente que ya está con cáncer, y tienes 20.000, ¿saben qué? Está de mal humor porque es muy pesado transmitir en grande. Entonces lo vamos a convertir, no se preocupen. Hay que saber por qué está de mal humor la computadora. ¿Por qué los estudiantes no ponen su nombre?
entendíamos la letra de quien puso el nombre. Lamentablemente la letra del médico. ¿Es en serio? Casi que lloro. Ya. Muy bien. Entonces, glóbulos rojos 4 a 5 millones. Hemoglobina nos vamos a aprender estos valores. 12 para mujeres, 13 para varones. Eso está mal en Arequipa, está fatal. ¿Listo? Pero no se preocupe. Hemos dicho que vamos a aprender el de la OMS. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el que está actualmente. Todo el mundo lo está criticando, sí, es probable que cambie también. Pero este es el que va a valer. ¿Listo? Y en cuanto al volumen de eritrocitos, o sea, el hematocrito, eso va a cambiar. Yo les he dicho que es un aproximado, pero ¿por qué es importante medirlo? Porque tenemos macrocitosis y microcitosis, ¿no es cierto? Entonces ya hemos dicho que este de aquí es el tamaño, el hemoglobina corpuscular es cuánto le está correspondiendo a ese tamaño que no coincide, eso no ayuda mucho, y el ancho de eritrocitos, ¿sí? Ya les he hecho pasar vergüenza en clase, ¿sí? El ancho de eritrocitos es muy fácil de explicar, ¿listo? Cuando tú tienes un eritrocito que acaba de nacer, es grande, ¿listo? De mayor tamaño y más llenito. Y cuando el eritrocito está a punto de jubilarse, es pequeñito y flaquito, ¿sí? No tenemos ninguna compañera así pequeñita. ¿Dónde están? ¿En otra clase? Carambas. Bueno, entonces, eso es lo que nos sucede. Cuando tienes un glóbulo rojo muy, muy grande y uno pequeño, le sacas el promedio y miden lo normal. ¿Listo? El resto de glóbulos rojos, si están bien, todos van a tener un tamaño muy semejante. Por eso el ancho de distribución es pequeño, porque es el promedio. Entonces, ¿qué pasa? Si es que yo tengo muchos glóbulos rojos naciendo o muchos glóbulos rojos viejitos, este promedio se me va a perjudicar, ¿no es cierto? Porque está muy lejos. Entonces, eso es lo que se está midiendo. Entonces, ¿qué cosa estoy midiendo? La homogeneidad de la población. ¿La población debe ser homogénea? Sí, porque la mayor parte deben estar en la mitad y los otros extremos deben neutralizarse, de tal forma que todos deberíamos estar en la mitad. ¿Pasa con nosotros? Sí, si ponemos a los compañeros altos con las compañeras pequeñitas, en promedio todos medimos igual, ¿no es cierto? ¿Entienden? Lo mismo pasa con las plaquetas. Cuando nacen es un poquito como puercoespines, sí, así grandes, y cuando se van a morir son chiquititas y parecen pasitas arrugadas. Eso es en lámina periférica, ¿sale? ¿Listo? Entonces, por eso, el ancho de distribución de plaquetas también debe ser al medio. Pero ese varía mucho más. ¿Por qué? Porque las plaquetas nacen mucho más rápido que los glóbulos rojos. Entonces, tienes muchas plaquetas, se te van a ir para un lado, o si es que todas las plaquetas se te están muriendo y no están llegando nuevas, el ancho se te va a ir para el otro lado. ¿Han entendido el ancho de distribución de eritrocitos? Está fácil, ¿no es cierto? Muy bien. Hemos dicho que policitemia es el incremento de glóbulos rojos, ¿no es cierto? Estos valores hay que aprender. Generalmente trabajamos con hemoglobina o hematocrito, sea cual sea que esté mal, ¿listo? Porque a veces es uno, pero por ejemplo, este está con los glóbulos chiquitos y el hematocrito me sale mal, el cualquiera que sea. ¿Cuál es la diferencia aquí? Las primarias es que no sabemos por qué ha pasado y las secundarias tenemos que buscar la causa, ¿listo? Dentro de estas, la más importante es la policitemia vera, no es el apellido de nadie, es latín para verdadera, ¿listo? Esa es una policitemia verdadera donde tienes que buscar una mutación genética, si no, no puedes llamar a eso policitemia vera. La otra es el síndrome mieloproliferativo. ¿Qué les dije? A partir de los 60 años la célula madre se atonta, ¿no es cierto? No es porque nuestras mamás nos manden 2 veces por la cartera. Me dice, mi cartera. Entonces, la he llevado. No, yo no te he dicho. Pero cuando los mandan a comprar 2 veces pan el domingo, ¿no es cierto? Entonces, pero ya fui, que vaya. Y está todo el pan. Pero eso es por la edad de la médula ósea. Si no le pusieron célula madre por eso. O sí, no lo sabemos. ¿Listo? Entonces se confunde. Y entonces a veces comienza, pero todo está normal. Esa es la diferencia entre mieloproliferativo y mielodisplásico. Los mieloproliferativos, las células están bien, hay que vigilarlos. Los mielodisplásicos, las células ya están falladitas, ¿no es cierto? ¿No les ha pasado que algunos llegan a la casa, sobre todo con la abuelita, y dice, he hecho pastel de papa y te encuentras salchichas y tú? Innovación culinaria siempre cuenta, ¿no? Las cosas pasan, ¿listo? Entonces, la hipoxemia por enfermedad crónica generalmente está asociada a falta de oxígeno con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero puede ser por cualquier otra, donde va a haber mayor incremento. Entonces, por eso tengo que medir
la EPO. ¿Listo? Generalmente en la EPO es frecuente que las células neoplásicas de otro origen, por malvadas y porque quieren más sangre para seguir viviendo, producen EPO externa y convencen a la médula ósea de generar mayor cantidad de glóbulos rojos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces aquí tenemos que hacer diferencia entre policitemia y poliglobulia. La policitemia más frecuente y la que van a ver siempre es la de la deshidratación. Va a llegar el hematocrito en valores astronómicos, ¿listo? Y no tiene más que deshidratación, ¿listo? Ahora, la policitemia averia es muy importante porque se concentra, es muy frecuente, de las policitemias, de las primarias es la más frecuente, y lo que te importa para el diagnóstico son los glóbulos rojos. Generalmente no tiene alteración de las otras células, de las otras series, pero sí puede haber, pueden aumentar o no, eso no es parte del diagnóstico, ¿listo? Y lo más importante es que este paciente no tiene nada de lo que anteriormente hemos dicho. No tiene enfermedad crónica, no vive en altura, no tiene nada. Y por eso lo siguiente que hay que hacer es medir el gen JAK2. La mutación del gen JAK2 va a estar presente en el 95% de policitemias veras y es un indicador de pronóstico. Generalmente eso significa que es una policitemia vera y pues nos quedamos tan tranquilos. Para hacer esto, la lámina periférica tiene que estar en forma normal. O sea, aunque los neutrófilos estén aumentados, tienen que ser hermosos. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué la lámina periférica? ¿Por qué hacer énfasis en la lámina periférica? ¿Cómo hago para que despierte? Les pido hemograma por si acaso. A ver si no será anemia. ¿Sí? Necesito un favor al fondo. Me parece que las ventanas están cerradas. ¿Sí se acuerdan que no miro? Gracias. Muy bien. Como duerman, les pediré un hemograma para descartar anemia. Porque eso me enseñaron los pediatras. Lo primero que tiene que hacer un profesor cuando se están durmiendo en su clase es pedir control de anemia. Y los pediatras siempre tienen razón. ¿Listo? Muy bien. Lo que sucede es que en la lámina periférica se llama lámina periférica porque la sangre tiene que ser periférica. ¿Qué más? ¿Qué pasa si yo los meto toditos ahorita a la piscina y los remojo 1 hora? Van a despertar, ¿no es cierto? Aparte que les va a hacer frío. Pero se van a poner arrugaditos. Lo mismo pasa con los anticoagulantes. Cuando tú metes una célula, sobre todo los eritrocitos, pero también los leucocitos, se amargan y se ponen feitos. Entonces a veces con el anticoagulante te sale tú miras las celulitas y se ven feas, pero de la lámina periférica siempre son más bonitas. Entonces por eso es importante para morfología, porque tú las miras y dices, ay, qué bonita, está bien. Entonces dicen, ¿cómo sabes? Porque se sabe. ¿Listo? Eso se queda así. ¿Y cuál es el tratamiento? Sangría. Pero quedaba muy mal decir el viernes que íbamos a pedirle sangría al paciente. Sí, ¿no es cierto? Hacer. Es todavía peor. Sí. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué descubrí? Que el consentimiento dice extracción sanguínea terapéutica. ¿Por qué? Tengo que bajar el nivel de hemoglobina. O sea, lo estoy haciendo sangrar de manera controlada. ¿Y cada cuánto tengo que hacer eso? Generalmente cada 3 meses o de acuerdo al control del paciente. ¿Y qué más tengo que hacer? Pues nada, vigilar. No se complica, sino que hay un problema en nuestro país. El mal de montaña crónico está considerado como poliglobulia. Poliglobulia fue el término que el doctor Monge, peruano, sugirió para las personas que viven en altura, generalmente por encima de los 2.500 metros, pero sobre todo el estudio de la población que vive a 3.000 metros, hacen incremento de glóbulos rojos, pero no tienen ninguna molestia. Por eso se llama poliglobulia, porque se considera adaptativa, mientras que la policitemia vendría a ser la que te está dando problemas. ¿Y qué más tenemos que decirle a estos pacientitos? Que por favorcito, se muden a moliendo. Si no lo están moliendo, no importa. Porque en el momento que tú lo pones en un área con oxígeno, el paciente está feliz como una lombriz. Y los glóbulos rojos disminuyen con toda tranquilidad. Pero muchos de esos pacientes no quieren mudarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, ¿no es cierto? Extracción sanguínea. No hay que estarle haciendo sangrías a los pacientes. Por si acaso. Muy bien. ¿Ustedes creen que esto ya aguante? ¿Sí? Le preguntamos si quiere. ¿Sí? A ver. Cuando tú tienes anemia, lo primero que tienes que identificar es el volumen corpuscular medio que viene en todos los hemogramas. Lo más frecuente es que te salga pequeño y por lo tanto se llame microcítica.
De estas, la más frecuente es la anemia perrofénica. El cuadro se lo tienen que aprender completo, no hay forma de escapar de esto. Muy bien, la anemia sideroplástica es por metales pesados. En nuestro país, todas las áreas con minería. La talasemia son mutaciones en la síntesis de hemoglobina, eso casi no tenemos. Y la anemia por enfermedad crónica. Esto generalmente está asociado a pacientitos que van a tener algún tipo de neoplasia o enfermedades que tienen años y entonces se hacen los glóbulos rojos pequeñitos. En el otro extremo está la anemia macrocítica. De esta, la más importante son las de B9 y B12. ¿Por qué? Porque es megaloblástica. Por favor, apunten. El término megaloblástico significa que los polimorfonucleares tienen 5 divisiones en su núcleo o más. ¿Listo? No son grandes. Macrocítico es que son grandes. Megaloblástico es que hay incremento. Estoy diciendo al momento. No me eches que la anemia es en los glóbulos rojos, pero todos tienen la misma célula madre, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, a veces no se puede hacer la verdad. O sea, ¿qué tendría que hacerse en esos casos? Dosar vitamina B9 y dosar vitamina B12. Una está a 400, la otra está a 800. A ver quién va a pagar. Cuando se hace la diferenciación, puedes decir, mira, la homocisteína también va a estar elevada. Sí, puede funcionar. En algunos casos, cuando tienes anemia megaloblástica, porque a los neutrófilos la lámina periférica no cuesta ni 50 soles. Entonces, verlos, dices, tienes megaloblastia, generalmente se da tratamiento para las dos. ¿Por qué? Si tú das tratamiento con B9, la anemia va a mejorar, pero la vitamina B12 no solamente es necesaria para sintetizar médula ósea, sino también para sintetizar mielina. Y la mielina es indispensable para que el sistema nervioso sobreviva. Si es que la desmielinización avanza, el daño neurológico es permanente y severo. Entonces eso le pasa a muchos abuelitos que les comienzan a dar complejo B. El complejo B tiene muchísima más B9 que de B12, si revisan, no llega ni a 5 microgramos. Y cuando ustedes les han puesto la inyección al caso clínico, le han puesto de 1000 a 5000 microgramos. O sea, un microgramo, ¿qué creen que le va a hacer? Nada. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante que en esta anemia, si no se puede llegar al diagnóstico, que sería lo ideal, ¿no es cierto? Que pedir homocisteína y el perfil de vitamina B es parte del protocolo. Eso es lo que debemos aprender, ¿no es cierto? Cuando hay B12 elevada, también debe haber, cuando hay B12 disminuida, debe haber una elevación de la homocisteína, ¿no es cierto? Pero en la realidad es muy importante evitar que estos pacientes vayan a la farmacia a comprar complejo B, porque estamos empeorando el problema de la desmielinización, pero la anemia va a mejorar. ¿Entendido? Ahí está también otro problema, que a veces la anemia mejora y tú dices, pero entonces, ¿qué tiene? Porque uno de los marcadores de que esto está funcionando es que los megaloblastos desaparecen. ¿Listo? Este de aquí sí se va a producir, pero en el caso del alcoholismo va a tener deficiencia de nutrición de un montón de cosas. ¿Listo? Luego, en el mielodisplásico hemos dicho que las celulitas están feitas, entonces ahí está el riesgo, porque si es que tienes más de 5 divisiones, tienes que mirar si no hay otras alteraciones. Y eso ya se podría convertir en un mielodisplásico. Y también en las enfermedades hepáticas va a haber estos problemas. ¿Por qué? Porque el hígado debería guardar la B12. Y además también si es que hay enfermedades hepáticas, la síntesis de proteínas está medio feita, entonces ahí podemos tener problemas. Y vamos al medio. La normocítica. Generalmente la normocítica va con conteo de reticulocitos que nos indica si hay regeneración medular, porque ¿qué era un reticulocito? Un glóbulo rojo que acaba de graduarse, ¿no es cierto? ¿Por qué lo pescamos? Porque le quedan trocitos de núcleo sensible a coloraciones especiales. Si tú no pides reticulocitos, nadie los va a mirar. Externamente se ven iguales, pero cuando le pones la coloración especial, le aparecen los pedacitos de núcleo internamente. Ya les he dicho, nosotros sabemos todo. ¿Listo? Así que cuando ustedes nos vienen a contar algunas cosas, hay que escucharlos nomás, ¿no? Sí, y de las cosas que... ¿Está bien? ¿Cuáles son los tipos? ¿No es cierto? No, es que una criatura me ha dicho que se ha confundido la D con la E. Yo le he dicho que por favorcito vaya al neurólogo, porque necesitamos un estudio urgente. Jóvenes, ¿qué tendríamos
tendríamos que hacer para que se confunda la D con la E? Que ustedes me vengan y me digan, ¿no es cierto? Doctora, le dosé la vitamina E en vez de la D. Las dos son carísimas. Pero la D es más útil y la E es mucho más cara. Bien difícil que alguien te pida eso. Pero bueno, de cosas que pasan, ¿no es cierto? Entonces, pues cuando ustedes me cuentan esos cuentitos, yo digo, bueno, hay coloraciones para todo, no se preocupe. ¿Listo? Dentro de las regenerativas generalmente tengo la hemorragia. Esto de la hemorragia va a ser bien complicado porque ustedes van a encontrar a la hemorragia como también microcítica. ¿Cómo así? Depende del día, del tiempo que haya pasado desde la hemorragia. Si es que yo acabo de atender a mi paciente en el parto ya sangrado, pues obviamente voy a tener incremento de reticulocitos. ¿Por qué? Van a decir, yo voy, se escapan de la médula ósea, ¿no es cierto? Y los glóbulos rojos van a estar normales porque no ha pasado nada, pero si es que ha pasado más tiempo y esa paciente se escapó del hospital, dijo, no, me han hecho sangrar, me voy, ni siquiera te dio tiempo a hacerle control, nunca volvió, regresa en 6 meses con anemia microcítica, porque el hierro que estaba en la sangre era necesario y entonces ahora lo ha perdido. ¿Entendido? Entonces por eso depende del tiempo. Si ven las clasificaciones, eso también varía. Por eso a veces las anemias están en 2 lugares distintos. Jóvenes, la anemia hemolítica es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? La primera causa de que haya hemólisis es la administración de medicamentos. Uno de los que causa hemólisis con frecuencia es una cefalosporina que les encanta. Yo creo que tienen ustedes el inserto ahí de almohada. ¿Cuál? Muy bien. ¿Se acordarán o no? La ceftriaxona es una de las causas de anemia hemolítica. ¿Listo? Muy bien. Luego tenemos la no regenerativa y aquí es donde nos preocupa la leucemia. Ahorita vamos a estudiar eso. Pero de la anemia plásica también tenemos que preocuparnos, porque ¿cuál es la primera causa de anemia plásica? Medicamentos. No sé si han visto, no sé si se recuerdan que les dije en microbiología, el cloranfenicol es una maravilla, sobre todo cuando estás lejos, tienes cualquier infección rara y puedes probar con cloranfenicol. En nuestro país eso está muy bien, de hecho van a encontrar que en primer nivel hay frasquitos de cloranfenicol, ¿listo? Pero si tú lees un libro, sobre todo un libro americano o uno europeo, te dicen, el cloranfenicol es terrible, es la cosa más mala que sea. No, mentira, es la raza. El cloranfenicol en raza blanca, anemia aplásica. Se ve igualita, se ve mal, jóvenes. La médula dice, me siento ofendida. ¿Alguna vez han ofendido a su mami y se ha enojado? No es bueno, ¿cierto? Para completamente, ¿listo? Y te pegas un susto de muerte. Generalmente, con tiempo, la médula ósea reacciona, pero tienes que parar el medicamento. ¿Por qué también tenemos que hacer hincapié? ¿Se acuerdan cuando les dije si ya habían hecho psiquiatría? Porque los antipsicóticos de segunda generación son una maravilla para el sistema cognitivo, pero son una desgracia para la médula ósea, porque si no haces los controles de hemograma mensual, de pronto el paciente te llega con casi sin neutrófilos, sin plaquetas y con los glóbulos rojos en anemia de 4 o 5, y tú dices, ¿y qué pasó? Pues que no le hicimos el hemograma del mes. Ese no es por si acaso, ese está normado. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. Ahora, lo que no sé es si es que llegan a ser antipsicóticos de segunda generación en farmacología. ¿Se han hecho? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, vale. Pero que les quede claro, para cuando hagan psiquiatría, antipsicóticos, igual, hemograma mensual. ¿Entendido? Muy bien. Vamos entonces, que hemos dicho que vamos a aprender lo de la OMS, aunque otra vez lo quiten y se vuelvan a pelear, da igual, ¿sí? Los metros sobre el nivel del mar son un show, no hay ningún problema. Esto sí es muy importante. Generalmente la fatiga, disnea y angina son frecuentes. Jóvenes van a llegar a emergencia, pacientes con angina, tú pensando que están con un infarto, ya estás llamando al cardiólogo pidiendo UCI cardiológica y llega con 5 hemoglobina. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es el dolor? Por falta de oxigenación, pero no es que tenga un infarto, tiene anemia. En los signos, obviamente la palidez es lo más importante, pero hay que recordar la taquicardia y la hipotensión ortostática. ¿Por qué? Muchas veces los niños o las niñas, las señoritas generalmente que están con anemia o las mujeres, se ponen de pie y ¡pum! O sea, no tienen nada en el corazón, nada. Lo que pasa es de que
tienen tendencia a ser hipotensión ortostática y los movimientos bruscos, no, sí, se pone así de rata en rata. No, pero ustedes se van a dormir el doble, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante ver lo que estamos... Listo. Entonces, el aspirado de médula ósea se va a hacer cuando justifique que haya alteraciones morfológicas, que haya otras patologías, sí se puede hacer. Y sobre todo cuando está asociada también a un mielodisplásico o un mieloproliferativo. La anemia ferropénica es la más frecuente de todas, ¿no es cierto? Y por eso necesitamos hacer nuestro perfil de hierro. El hierro sérico va a estar disminuido, que es el hierro que está circulando. ¿Por qué nos interesa el hierro sérico? Jóvenes, hay pacientes que están tomando inclusive suplementos de hierro, de un buen suplemento, y no pueden asimilarlo porque el transporte está afectado. Por eso es muy importante ubicar a la transferrina. La transferrina es una proteína, pero la transferrina tiene dos versiones, ¿listo? Es una que es fija y otra que es un transportador soluble. Se pueden hacer estudios para identificar cuál, sobre todo cuando el paciente no está teniendo un buen transporte. Entonces, generalmente, porque como si los pediatras alguna vez les dicen que está mal dar hierro, tienen razón. Porque qué tal que yo tenga un trastorno asociado a la acumulación anormal o al déficit de transportador, y al darle hierro lo estoy perjudicando e inclusive puede generar sangrado ácido. O sea, depende de la situación en la cual estés, ¿no es cierto? Por eso el paciente es completo. En esta situación esto es verdad, ¿no? Si no es que en el caso clínico dice, ahí usted dice, pero puede ser, no. El paciente que existe es este, ¿sí? Sí, que puede existir un marciano también, no hay ningún problema. Pero en este espacio, en este caso, eso es lo que hay, ¿listo? No, porque dicen, pero podría ser, no podría. Te estoy escribiendo lo que hay y lo que no hay, ¿listo? Muy bien. Entonces, por eso es muy importante la transferina. ¿Qué va a suceder? La transferina va a estar aumentada, ¿no es cierto? Porque va a tratar de atraparlo, pero la saturación es baja. O sea, ¿qué significa? Generalmente esto les explicamos así a los residentes. Tenemos carritos, pero no tenemos con qué llenarlos, ¿cierto? Y por último, la ferritina. La ferritina es el ahorro de hierro. Por eso les he dicho, ¿cuánto tiempo hay que dar de tratamiento para la anemia? 6 meses. 3 para recuperar los niveles de anemia y 3 más para la reserva. ¿Por qué? Porque en cuanto se hurgue la nariz la criatura y sangre, otra vez voy a estar en deficiencia de hierro. ¿Qué tratamiento es ese? ¿No es cierto? Le da una infección. El microorganismo se consume el hierro y otra vez en deficiencia de hierro. No, pues no vamos a estar así, ¿listo? Entonces, por eso generalmente trabajamos con un esquema de tratamiento de 6 meses. ¿Y ahora qué tienes? No se preocupe. Si es un fantasma que jalamos, no hay ningún problema. Listo. Algún día probar. Muy bien. Entonces, ahí está el perfil de hierro. Debería ser completo. Esa es la versión ideal y es lo que aprendemos. A veces no hay reactivo y te aparece uno o te aparece el otro. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? La transferrina es más sensible, pero la ferritina es más específica. Y alguien, cuando tratamos de disminuir costos, alguien va a decir, no, hagámosle hierro y ferritina, ¿no es cierto? Porque como eso ya puedo más o menos ver, y otro dirá, no, hagámosle hierro y transferrina. Pues eso ya es una interpretación, ¿listo? El perfil debería ser completo. Si estás tratando de acomodarte, te acomodas con lo que hay. Muy bien, vamos con las plaquetitas. Esto tienen que aprenderse, jóvenes, por favor. Una plaqueta siempre trabaja en orden. Primero se adhiere, luego se activa. ¿Qué significa? Que se recuerda que tiene un montón de gránulos dentro y está listo para liberarlos, y esos gránulos contienen sustancias que van a alisar otras plaquetas, que van a ayudarle a unirse, que van a ayudar a incentivar la reparación del tejido. Y por último, la agregación. Entonces, la agregación es como cuando mezclan los pegamentos que son de a dos, echas uno y recién cuando echas el otro y te quedas pegada con el dedo y pierden la huella dactilar, ¿no es cierto? Sí, eso va a pasar frecuente. No solo les pasa a ustedes.
¿Por qué hacemos esto, jóvenes? Porque yo les he hablado de cantidad de plaquetas. Muchas veces la cantidad de plaquetas está normal, pero el problema ¿cuál es? Que está fallando uno de estos pasos. Entonces igual tu paciente está sangrando. Y eso sobre todo es peligroso en casos de cirugía. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Las pruebas correspondientes, pero ya no nos toca, ¿listo? No sé si vamos a hacer la próxima. Hemos dicho, lo ideal es tener más de 150.000 plaquetas. Por ejemplo, uno de los motivos por los cuales las plaquetas caen es dormir mal. Sobre todo, lo hemos visto varias veces en banco de sangre, cuando los pacientes llegan de viaje, han viajado toda la noche, se han bajado del bus a las 5 de la mañana, en el hospital los hemos atendido a las 6, las plaquetas en el suelo, ¿listo? El volumen plaquetario ya les expliqué, recién nacen, gorditas, se van a morir, chiquitas. Y entonces, ¿qué es el ancho de distribución de plaquetas? Pues lo mismo, todas deberíamos vivir en el promedio. Grandes con chicas neutralizan, y si está grande, pues están muy chicas o están muy grandes. Porque disminuyen las plaquetas, mil motivos. Cuando no hay una buena producción es porque la médula está molesta o estamos en un caso de desnutrición. Por eso hay que evaluar la anemia. Si la anemia tiene otras disminuciones, tenemos que ver si esto no es desnutrición o no es leucemia. ¿Listo? Por la destrucción acelerada generalmente está asociada con anticuerpos, lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolipídico, que es muy frecuente en gestantes, y la púrpura trombocito T. ¿Y por qué hacemos hincapié en esto? Porque tú le pones una plaqueta y va a venir el anticuerpo y la va a destruir. Entonces, por eso es arriesgado ponerles plaquetas. Definitivamente tengo que evitar que llegue a rangos de sangrado, pero primero tengo que ubicar en la enfermedad, darle tratamiento, y de ahí recién van a ser más efectivas las plaquetas, si no, no van a servir. ¿Listo? Por consumo está la microangiopatía, que es que no las dejan pasar, y la coagulación intravascular diseminada, que las atonta. Generalmente en infecciones severas dicen, esto es una emergencia, entonces la otra dice es una emergencia, y se ponen a formar coágulos por Dios sabe dónde, y luego cuando las necesitas en otro lado, pues no están. Cuando hay exceso de volumen, también puede parecer que hay disminución de plaquetas, pero hay que ver ahí, si no será que le estamos dando mucho, sobre todo cuando se pone sueros. ¿Y dónde van a ser atrapadas? Normalmente el vaso debe eliminar todas las celulitas que están viejitas, sobre todo las rojas y las plaquetas. Pero si es que el vaso está muy grande, pues también las está atrapando en exceso. Y en el caso de la hipertensión portal es porque el sistema vaso-hígado está atrayendo demasiada sangre, y por el éstasis, como está muy lentito, es como que las plaquetas dicen, ay, nos toca descanso, se quedan pegadas ahí. ¿Listo? Muy bien. El incremento de plaquetas, jóvenes, es raro y generalmente no está asociado con algo peligroso. Lo más frecuente es que sea por reactividad, ¿no es cierto? Si yo estoy tratando de estimular a la médula porque no tengo suficientes glóbulos rojos y no tiene con qué producir glóbulos rojos, pues el otro dice yo haré algo y se ponen a aumentar. La anemia hemolítica también. En las infecciones se ha postulado que las plaquetas tendrían función de ayuda en las infecciones, sobre todo virales. No se ha demostrado, pero sí se ha visto de que pareciera que ayuda. Las enfermedades inflamatorias por lo mismo, y en el caso de la asplenia, pues no hay quien las limpie, que es el caso contrario, y están todas ahí dando vueltas. Generalmente, cuando un pacientito nace con los pacientes con algunas mutaciones, o lo que generalmente se llama trombocitosis esencial, no les pasa nada. Solamente tienen las plaquetas altas y las plaquetas altas y las plaquetas altas. Está considerado como un mieloproliferativo, pero como no tiene ninguna anormalidad, generalmente no se hace nada. ¿Listo? Ahora tenemos nuestro recuento de leucocitos. Hemos dicho de que los valores porcentuales los tenemos que saber, pero en este caso los valores absolutos que nos interesan son los de neutrófilos, porque ahorita vamos a aprender lo que es neutrofilia. Y en caso de linfocitos, esto es bien importante, jóvenes. Por encima de 5.000 linfocitos, por encima de 5.000 linfos está mal. Por encima de 5.000 linfos está mal. Y por debajo de 1.000 también está mal. Esos tienen que saberlo en absoluto. ¿Listo? La fórmula en porcentual es bastante amplia. Entonces podría ser que con esos valores esté dentro del porcentual. ¿Listo? Pero nos interesan en aquellos los que les he dicho. El incremento de monocitos puede estar asociado a
mielodisplásico y leucemia. El de eosinófilos hemos dicho, las cosas esas, ¿no es cierto? Pero ese está en 4% y los basófilos asociados a malignidad también. Entonces vamos ahora con la disminución. Por eso es que teníamos que hacerlo de médula ósea. Estamos hablando de estirpes. La estirpe linfoide por un lado y el más importante y más abundante de la mieloide es el neutrófilo. Por eso nos hemos separado en estos dos. ¿Sí me están entendiendo, no es cierto? Entonces, en la neutropenia puede ser por algunas infecciones como el Epstein-Barr, el déficit de vitaminas o cobre como oligoelemento, y en las neoplasias es muy importante, por eso vamos a trabajarlo aparte. El caso de la linfopenia, es decir, de la disminución de los linfocitos, puede ser en la sepsis, y eso es muy importante porque ustedes generalmente se concentran en la sepsis, en cuántos neutrófilos tienen, pero la cantidad de linfocitos te da el pronóstico del paciente y la malnutrición. Ahora, existe una versión más agresiva en la cual las dos series están disminuidas. Ahí tenemos al VIH en la cabeza, ¿no es cierto? VIH lo vamos a hacer después, pero acuérdense, la quimioterapia, jóvenes, de lo que sea, tiene cáncer al hígado, estoy dando quimioterapia, va a tener anemia. ¿Por qué? Porque el objetivo de la quimioterapia es ubicar a las células que se están reproduciendo y eliminarlas. A ver, ¿qué hace una célula madre todo el día? Entonces, todas las quimioterapias van a afectar a la médula ósea. Por eso la neutropenia es muy peligrosa en mis pacientes con neoplasia, porque yo le estoy dando algo para que disminuyan los neutrófilos. Y por último, las inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias son un problema realmente álgido porque son raras, son difíciles de diagnosticar y nadie las sospecha. Entonces, por favor, aprendan en su cabecita, apunten. La neumonía es una infección severa. A ver, criaturas de Dios, ¿cuántos han sufrido neumonía? Debe ser 0. ¿Tengo alguna neumonía? Es muy bajita la población sana que tiene neumonía. Si tienes un niñito que le ha dado más de una vez neumonía, eso está mal. ¿Listo? Que le dé diarreíta ya 3 veces por mes, no hay problema. Que le dé resfriadito, vale, 2 o 3 veces por año. Más de 3 enfermedades respiratorias que tengan que ir al médico, eso está mal. Entonces ahí es donde se debe comenzar a ver si es que hay alguna inmunodeficiencia. El problema con las inmunodeficiencias es que tienen nombres impronunciables, tienen genes irreconocibles y no tienen una clínica que yo diga, es esto. No. Entonces, por eso generalmente no sospechan. Entonces, ¿qué hemos dicho? Más de una neumonía está mal, ¿sí? Y más de 3 episodios respiratorios por año está mal. Algo está pasando. ¿Entendido? Muy bien. Y eso nos lleva entonces a definir la neutropenia. Por favor, escriban en donde sea que se vayan a acordar. Ya se está escribiendo en su manito. Bueno, se lo pueden tatuar. La neutropenia es una emergencia médica. Sí, porque me han llegado ustedes, no sé, yo sospecho que no han hecho hematología, ¿verdad? Miéntanme. No. Gracias. Es que me han llegado y me han dicho, el pacientito tiene 300 neutrófilos. Y yo, ¿qué? ¿Dónde? ¿Quién? Y tan tranquilos ustedes, así, tiene 300 neutrófilos. Y yo, nadie opina que se puede morir. ¿Listo? Por eso la neutropenia tienen que saberla. ¿Listo? Yo les había dicho que 1500 es el valor de corte, ¿sí? ¿Cuál es nuestra neutropenia objetivo? La neutropenia moderada, que está entre 500 y 1000. Pero ¿cuál es imperdonable? La neutropenia severa. Un pacientito con menos de 500 puede tener una infección por cualquier cosa y morirse. Yo los he visto morirse por levaduras que ustedes se comen todos los días. ¿Cómo así, doctora? Sí, ya te recuerdan que tuvimos la discusión sobre si las mandarinas se lavan o no se lavan. Bueno, el hecho es de que cuando les enseñé que los honguitos están en la tierra, están en la cáscara de todas las frutas y verduras, y por eso cuando ustedes se comen la fruta sin lavar, se están comiendo esporas de honguitos. ¿Y qué les pasa? Nada, absolutamente nada, porque su sistema inmune sale a defenderlos. Eso no puede pasar con un pacientito que está hospitalizado.
Entonces ahora comprenderán por qué cuando uno está yendo al hospital le quitan la fruta, ¿no es cierto? Porque a ver, ¿cómo me van a asegurar que la fruta esté estéril y no me están trayendo una levadura? Jóvenes, cuando el paciente está con leucemia sobre todo o trasplantado de médula, he visto que se mueren por unas levaduras que tú dices, nunca en mi vida he visto que esa levadura crezca, porque normalmente no es patológica. Y el paciente se murió. ¿Listo? Entonces, por eso hay que entender de qué riesgos estamos hablando. ¿Entendido? Entonces, por favorcito, cuando vean neutrófilos en absoluto bajitos, se preocupan. ¿Listo? Muy bien. Cuando tienes una neutropenia moderada, es decir, entre 500 y 1000, tienes que comenzar con profilaxis en tableta o en lo que sea. Dependiendo del caso, puedes iniciar profilaxis para bacterias. En el caso de los pacientes con neoplasias hematológicas, deberías iniciar profilaxis con algo para los honguitos, y para neoplasias hematológicas también se puede dar antivirales. El que más he visto es el aciclovir. ¿Pero por qué? No sé más. ¿Entendido? Y con estos niveles, ya. ¿Y qué cosa entonces? Es la granulocitosis, que es cuando tienes menos de 100 neutrófilos. Y entonces, si ustedes revisan la del cloranfenicol, dice riesgo de granulocitosis, anemia, aparte de anemia plástica. ¿Listo? O sea, disminuyen todas las series. Por eso es que en la literatura internacional recomiendan que al cloranfenicol, por Dios, jamás le van a poner un cloranfenicol a un turista que sea totalmente blanco, súper rubio y tenga los ojos casi transparentes, ¿verdad? Yo sí defiendo que se use el cloranfenicol en nuestro país, pero jamás en una persona que sabemos que tiene riesgo, ¿verdad? Ya, gracias. Entonces ahora vamos con el incremento de leucocitos. Lo primero que tienes que hacer es preguntar: mi paciente está embarazada, le quitaron el vaso y no hay quien haga limpieza, o es un paciente que fuma o consume corticoides. Y si es que la respuesta es no, porque todos estos son causa de incremento de los leucocitos, debes pasar a buscar los síntomas B. ¿Qué cosas son los síntomas B? Los que están asociados a leucemia y linfoma. ¿Cuáles son? Que baje de peso sin motivo en un tiempo corto, que tenga fatiga, porque es muy probable que también esté con anemia, la fiebre, que sobre todo es nocturna, generalmente el paciente se queja de que suda mucho por la noche, entonces eso ya es una alarma. Hay que hacer revisar cómo están los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. ¿Por qué? No, y sus hermanos, ¿no es cierto? Los glóbulos blancos están aumentados, hay que ver cómo está la serie roja y las plaquetas. Tienes que ver si es que hay blastos. ¿Dónde deben estar los blastos? En la médula ósea. ¿Listo? Los blastos tienen la capacidad de salir de la médula ósea, no se lo permite. ¿Cuándo es que salen los blastos a la sangre? Cuando son demasiados. ¿Listo? ¿Sí? Entonces es como cuando ustedes tratan de entrar todos juntitos. ¿Sí? Bueno, entonces lo mismo. Cuando la médula ósea está llenita, algunos salen. Por eso, en sangre periférica, un blasto está mal, cualquiera. Y por eso es que tenemos que hacer la investigación en médula ósea. Generalmente esto pasa en varios meses, sobre todo cuando es linfoma, puede inclusive ser años. El paciente no tiene mucho síntoma y por eso no va al hospital y nunca nos enteramos. Y por último, hay que buscar esplenomegalia, linfadenopatía y hepatomegalia. ¿Por qué? Porque estas tres, entre más edad, están asociadas a malignidad. ¿Listo? Por eso es que los internistas no los perseguían para que aprendan a enganchar hígado, para que busquen vaso, porque es una forma de ver si es que este paciente está en riesgo de tener leucemia o linfoma. ¿Listo? Entonces, si ya te estás pensando en leucemia o linfoma, pues ya es otra historia. Pero ¿qué pasa si es que no? Ahí vienen los incrementos que son más frecuentes. Los neutrófilos, ¿cuándo van a aumentar? Cuando tienes una infección, sobre todo bacteriana, si mi paciente está tomando corticoides y si es que fuma y no tiene vaso, ¿cierto? Los linfocitos generalmente van a aumentar en las infecciones virales. También es característico de la Bordetella pertussis. Es poco probable que hayan escuchado hablar de la Bordetella pertussis.
es una bacteria para la cual se tuvo una vacunación exitosa en los años 50 y ustedes todos están vacunados, pero las nuevas generaciones están rechazando lo que son las vacunas. Actualmente hay muchos niños en edad escolar que no están vacunados. ¿Listo? Porque los padres no los vacunaron y puede ser que estén yendo al colegio con el carnet falseado. Y entonces están apareciendo. El año pasado ha habido casos de pertusis. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los adultos somos portadores, pero estamos vacunados y hemos enfrentado a chuchumil criaturitas infectadas, ¿no es cierto? Entonces tenemos inmunidad. Pero los niños, si no están vacunados, ¿cómo van a saber? ¿Entendido? Y por último, la tuberculosis. Eso es muy importante, jóvenes. ¿Se acuerdan que les he tratado de hacer aprender que líquido cefalorraquídeo con casi el 100% de linfocitos, tengo que pensar en tuberculosis? En el caso de los monocitos son de estirpe, ¿de cuál estirpe son? Mieloides, o sea, son hermanitos de los neutrófilos. Aquí son las infecciones que van poquito a poquito. De aquí tenemos que acordarnos a los hongos, la tuberculosis, la sífilis. ¿Se recuerdan que les enseñé junto con la tuberculosis que había que ponerla de diagnóstico diferencial de todo? ¿Sí? Cuando no se acuerden, aunque sea del apendicitis, no importa. Vale. ¿Listo? Es para caso. Es que esa es una pregunta de teórico práctico. 20 diagnósticos diferenciales de ectópico. Entonces, en caso de emergencia, pero por favor, al final, ¿no es cierto? Sí, después de 2 o 3, 4 o 5 ya por lo menos. Porque si lo primero que van a decir es tuberculosis, así los van a descubrir. ¿Listo? Entonces, no. Muy bien. Y por lo último, la enfermedad autoinmune algunas veces también puede incrementar. La primera causa de eosinofília son las alergias y luego están los parásitos, generalmente los helmintos. ¿Cuáles son los helmintos? Los gusanitos, ¿cierto? Porque hay chuchumil parásitos también, no se preocupen. Y en este caso, en las personas alérgicas, pero tiene que ser una alergia muy muy fea para que aparezca como un basófilo por ahí. Es mucho más frecuente en leucemia mieloide crónica. Casi en los casos clínicos de examen tiene basófilos, tú dices tiene leucemia mieloide crónica. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí el recuento es muy importante. La reacción leucemoides por encima de 50.000 leucocitos y la hiperleucocitosis por encima de 100.000. Comprenderán que las dos son un peligro y tengo que pensar que mi pacientito podría tener leucemia o linfoma. ¿Por qué están juntos? ¿Por qué están juntos? Pues porque depende. La leucemia es una proliferación en médula ósea y los linfomas son en la parte periférica. Si bien es cierto, lo más frecuente es que sean los ganglios linfáticos, a veces lo que me puede orientar es la esplenomegalia o la hepatomegalia. ¿Listo? Entonces por eso tengo que buscarlos. Y en el medio, el síndrome mielodisplásico, porque las células están feitas. Eso es lo que significa que no maduran correctamente. ¿Por qué? Porque yo les he dicho que no tienen que salir inmaduras, entonces a veces se escapan. ¿Pero por qué? Porque ya por cansancio, ¿no es cierto? Están ahí mucho tiempo, entonces ya las botan y dicen, bueno, que vayan y vean lo que hacen. El problema del mielodisplásico es que puede avanzar a cualquiera de los dos. No hay una cosa que yo les diga, va avanzando. Pues como ustedes nos han visto, podría ser que si hay muchos blastos, hay mayor riesgo, si es que hay anomalías genéticas, pero la única forma es evaluarlos y hasta que no avancen, pues no se hace nada. ¿Listo? Entonces, es muy frecuente que haya muchas personas mayores con mielodisplásico. ¿Listo? Entonces, cuando yo le voy a poner nombre a las leucemias es por la inmadurez, ¿sí? Las células inmaduras se llaman leucemia aguda y las que tienen predominio de células maduras son problemas crónicos. Y de ahí la gran división, las linfoides y las mieloides. Por eso las 4 grandes leucemias. Leucemia linfoide aguda, leucemia linfoide crónica, leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crónica. Son las únicas que existen, no, con esa hay chuchumil. No, pero no tengo corazón, eso sí. Ahí les explico qué son. Horror.
Ah, sí, hay que aprender 4 leucemias. No me acuerdo. El examen está perdido. Sí, para un examen no me sé. ¿No saben? Tampoco. Entonces, eso tienen que aprender. ¿Listo? La leucemia mieloide crónica se produce por la aparición del cromosoma BCR-ABL, que es por la translocación 922, lo que genera un cromosoma anómalo llamado Filadelfia. Eso tienen que saber. ¿Listo? ¿Ya lo aprendieron? Muy bien. ¿Ustedes creen que si yo hago una investigación encontraré cromosoma BCR-ABL? No. El BCR-ABL es patológico, pero no solamente va a causar leucemia mieloide crónica. Por ejemplo, es la anomalía citogenética más frecuente en pacientitos con leucemia linfoblástica aguda de tipo B. ¿Qué queremos demostrar? Que la clasificación de la OMS está tratando de ir hacia el problema genético que produce la leucemia. ¿Por qué? Porque si no, voy a generar mucha más confusión. Esta leucemia granulosita crónica también es por una translocación. Hemos dicho que la trombocitosis esencial está bien por una mutación y no pasa. No hay alteraciones para el paciente generalmente y ya hemos hablado de la policitemia vera con su gen que se llamaba. Entonces, ¿qué pasa con la leucemia linfoblástica aguda? En primer lugar, tengo que evidenciar si es que esta es de estirpe B o estirpe T por el pronóstico. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, aquí hay que hacer la búsqueda de blastos. Aquí los blastos están por todo lado, ¿sí? En sangre los puedes ver a simple vista, pero necesitas hacer las pruebas en médula porque allí el estudio es mejor y te va a ayudar para el seguimiento. Es mucho más frecuente en niños. Sí, es muy probable que alguien le hayan visto con leucemia en un pacientito con este tipo. Y hemos dicho que los síntomas son de la disminución de las 3 series. Fiebre, porque tiene los neutrófilos bajos. Cansancio, porque tiene anemia. Y sangrado, porque tiene las plaquetas bajas. Esto tienen que aprender. El dolor en la leucemia generalmente es en los miembros inferiores. Los niños se quejan de que les duele al caminar y hay bastante dolor, pero hay que distinguirlo en pediatría de los dolores del crecimiento. Es verdad que los niños cuando están creciendo, sobre todo en la parte acelerada, van a tener dolor. Ahora, obviamente el niño que tiene dolores de crecimiento pues no va a tener pancito pene, pero ya si está pálido y con dolor, sí es muy importante considerar esta posibilidad. Vamos con la mieloide aguda. Otra vez vamos a tener estos que les hice, blastos por todo lado, ¿cierto? Aquí es muy importante de que los bastones de Auer van a estar en los blastos que voy a encontrar. Esa es una de las que más te orienta. Es muy frecuente en adultos y lo mismo va a tener los síntomas de pancito pene, porque las 3 series están disminuidas, pero aquí tienes que evidenciar si es que hay hepatoesplenomegalia o linfadenopatía. ¿Para qué? Son adultos y si es que tienen hepatoesplenomegalia o linfadenopatías es mucho más probable que sea una crónica. ¿Listo? Entonces, ¿por qué los tratamientos no son iguales? ¿Entendido? Vamos con la linfocítica crónica. Este es el motivo por el cual tienes que saber que más de 5.000 linfocitos está mal. Estos pacientitos se caminan tranquilos por la calle años y a veces dicen, ¿cuánto tiempo? Dicen, no, sí, siempre he sudado de noche, sí, he ido bajando así de peso, sí, era más llenito, ahora estoy bien delgadito y como no tienen molestias, mayores molestias, sino que es poco a poco, entonces estos aquí son personas bastante mayores, ¿listo? Y sí, aquí el hepatoesplenomegalia y la linfadenopatía es la que nos van a dar el marco. En la mieloide crónica es la presencia del BCR-ABL, ¿no es cierto? Y el cromosoma Filadelfia es el 22. El 22 es un cromosoma chiquito, ¿no es cierto? Y la mayor parte de pacientitos están asintomáticos. Tú cuando los ves, llegan 500.000 células en sangre periférica y tú, ya. Blastos, 80%. ¿Por qué? Porque al comienzo, como esa es la diferencia entre la aguda y la crónica. La mieloide crónica tiene todas las células, entonces las células se acomodan. Dice,
estos están fastidiando, pero nosotros seguimos trabajando, los que trabajando. Y cuando ya se desbordó todo, es que recién llegan sintomáticos y con todos los valores personales que ya se identifican. Entonces, ¿cómo vamos a reportar una leucemia mieloide aguda con más de 20% de blastos? Doctor, usted ha dicho que un blasto está mal. ¿Qué hacemos de 1 a 19? Vigilar al paciente. Esos son los mielodisplásicos o mieloproliferativos. Cualquiera de los dos puede tener blastos, pero nunca llegan a 20%. ¿Y qué hago? Pues los vigilo. 20% más hiato leucémico. ¿Qué cosa es el hiato? Miremos el dibujito. ¿Se acuerdan que les dije que faltaban las formas intermedias? Porque yo les conté de blasto a célula madura, ¿no es cierto? Sí, pasó como en la cocina de la televisión. Todos estos son las células intermedias. En la leucemia mieloide crónica generalmente tienes de todos aumentados y algunos llegan a madurar. Los que maduran trabajan y los demás fastidian. En cambio, en la leucemia dicen, no, pues ¿por qué? Mucho trabajo. Todos se quedan como blastos. Los blastos están por el cielo. ¿Y cuántos tengo por allá? Casi ninguno. Ese es el hiato leucémico. Que no tengo la continuidad de las formas, porque estas formas en la médula ósea siempre deben estar presentes, porque están poquito a poquito avanzando. Es como la facultad de medicina. Todos deben estar llenos. ¿Listo? Y entonces en ese caso, eso se llama población clonal, que significa que es variable. Y por eso la leucemia crónica, sobre todo la de tipo mieloide, no es una sintomatología rápida. Cuando lo descubres, cuando está todo hecho una desgracia. Entonces, el aspirado de médula ósea y la biopsia de médula ósea son exactamente lo mismo. Lo único que pasa es a dónde los mandas. Los aspirados nos los mandan al laboratorio y las biopsias, anatomía, patología, dirán, ¿qué son células? No. ¿Se recuerdan ustedes que hay que atravesar el hueso, ¿no es cierto? La tabla tiene que hacer crack. Si alguna vez ven un procedimiento y no hace crack, es que no llegaron. Hay que tener mucho cuidado. El trocar tiene el bisel bien afilado, es como cuchillo. Pero no importa. Cuando se está aspirando, te llevas trocitos del hueso. Esas son las espículas. Y las espículas son elementos sólidos. Generalmente a esas las fijan igual que cualquier tejido y las ponen en laminitas. Por eso es de que nos van a ayudar a exámenes diferentes. Esto es médula ósea, jóvenes, porque cuando tú ves una lámina periférica de sangre, ves un linfocito acá, un leucocito cualquiera, y más allá está el otro, y más por allá está el otro. Viven alejados, así juntitos no. Y la médula ósea está todos uno encima de otros. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la arquitectura tiene dos partes. El hecho de que tú la veas en el corte, y otra cosa es que cuentes cuántas estirpes hay para que veas cómo está progresando la maduración. Cuando tengo un estudio de médula ósea, o sea, cuando tengo mi aspirado, tengo varios exámenes que puedo hacer. El inmunofenotipo hemos dicho que puede ser por citometría de flujo, que se hace en equipo, o por inmunohistoquímica, que se hace en lámina. ¿Por qué utilizamos esto? Porque hay cosas que puedes hacer por citometría y otras cosas que no puedes. Y aparte de eso, la ventaja de tener láminas en parafina es que les puedes hacer la inmunohistoquímica y acá un mes. Entonces, no será tal cosa. Tenemos láminas guardadas, pero una médula ósea para citometría se tiene que trabajar en 4 horas. ¿Listo? Si es que tú dices, no, la llevo después, porque a veces eso pasa con los internos. Dicen, lleva esto al laboratorio y avisa. Se dieron la vuelta, se metieron a la cafetería, 2 horas después aparecieron en el laboratorio, ya no les reciben la muestra, no tienen la hora, todo un drama. Eso es una muestra valiosa, porque sobre todo, si es que no se trabaja en condiciones óptimas, si no se trabaja en menos de 4 horas, los blastos se comienzan a reventar, es toda una desgracia, una mazamorra y no sirve para nada. ¿Listo? Ahí está el detalle. Entonces, nosotros hemos estudiado 7 años para eso, o sea, hemos estudiado 7 años. No se me acuerdan que son muestras que duelen, cuestan y son diagnósticos valiosos. Muy bien. Sí. Conversar con ustedes es creativo. Es una chiquita la que quiero agarrar. ¿Qué estaba yo? Ah, sí. Cuando tienes todos estos marcadores, ¿por qué es? Jóvenes, ¿se acuerdan que les dije que no puedes diferenciar un linfocito del otro? Los blastos son peores. Tú dices, mira, esto parece tal cosa. Dices, yo creo que es una estirpe mieloide, sí se ve. Hasta bastones de Auer tiene. Y luego resulta siendo una leucemia T. ¿Por qué? Porque son blastos, son inmaduros y son difíciles. Parece que van
todos estos marcadores vienen en paneles, sobre todo ¿para qué? Para buscar enfermedad residual. Cuando tú le tienes que decir a un paciente si se ha curado de leucemia, no es lo mismo que te pongas a contar células en una lámina donde como mucho contamos 500 o 1000, a que vayas al citrómetro y pases 5 millones, buscando los marcadores que no te puede esconder la célula. Eso es muy importante para decirle al paciente si es que se ha curado o no se ha curado, y si es que tiene oportunidad de aceptar médula o no tiene, y cosas así. Y la inmunohistoquímica, algo parecido, sino que en lámina, ¿no es cierto? Muy bien. Luego tenemos la citogenética. ¿Qué cosa va a ser? Cariotipo o FISH. En el cariotipo es el estudio de los cromosomas, y aquí que estoy viendo un cromosoma Filadelfia en el 22, ¿listo? Pero tienen que esperar al cultivo celular. ¿Por qué? Porque la célula no se va a reproducir cuando tú digas. Y si es que te encuentras una metafase, es suerte. Para incrementarlas tienes que cultivarlas. ¿Listo? Y entonces por eso es que demora bastante. Una citogenética puede ser entre 15 y 30 días. ¿Por qué? Porque primero el cultivo no va a salir como el de bacterias, ¿no es cierto? Bueno, en el FISH lo que vas a hacer es buscar con color la marca de los genes, ¿sí? El gen BCR está en todos los seres humanos, pero está por acá. Y el ABL está en todos los seres humanos, pero está por allá. ¿Qué estoy viendo en mi paciente? Que BCR y ABL están juntitos. ¿Listo? Entonces, para eso también necesito una lámina. Estas láminas pueden hacerse desde las que fueron de biopsia. Entonces decimos, vayan a conseguir las láminas que vamos a hacer tal cosa. ¿Listo? Entonces, este FISH se puede hacer en anatomía patológica o en genética, depende. Ahora, en PCR obviamente hemos mejorado. ¿Por qué? Porque si tú amplías el gen, puedes buscar más rápidamente las mutaciones. Esto es muy importante, sobre todo para el BCR-ABL, porque no es exclusivo de leucemia mieloide crónica, sino puede aparecer en otras patologías y te puede ayudar al pronóstico, seguimiento y tratamiento. ¿Listo? Entonces, muy importante eso.